Muy buenos días, sean todos bienvenidos a Viene 103.3 FM, la señal de la esperanza. En esta mañana nos sentimos alegres por estar nuevamente en este espacio para transmitir la continuación del programa Entre Líneas, donde estamos estudiando el libro de Hebreos y hoy nos corresponde el último capítulo, el capítulo 13. Ya terminamos hoy el libro de Hebreos, qué magnífico. Y vamos a iniciar también otro nuevo libro del Nuevo Testamento. Así que estén atentos a la mensajería de texto para que nos puedas colocar alguna carta, algún evangelio que te gustaría para estudiar en esta nueva sección de Entre Líneas, nueva temporada. ¿Cuál será el nuevo libro de estudio? Solo ustedes lo saben. Este programa de Entre Líneas llega a ustedes gracias a la Dirección General, Producción y Locución de Miguel Rivas y a los controles Gabriel González, y es patrocinado por la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Es un placer estar nuevamente acá para abrir la palabra del Señor en este nuevo día y poder estudiar. Algo que nos gusta en la Iglesia Adventista es enseñar, dar la correcta interpretación a todos los textos bíblicos para que la persona pueda aprender y comprender todo lo que está escrito en la Biblia. Así que vamos a tener una pequeña palabra de oración antes de iniciar el estudio de esta mañana. Dios y Padre Celestial, gracias te damos en este momento por tu gran amor y tu gran misericordia. Te pedimos, Señor, que nos guíes en el estudio de este último capítulo del libro de Hebreos, capítulo 13. Que tú puedas darnos el conocimiento, la fortaleza y la convicción en las últimas palabras del apóstol Pablo. Todo te lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestros queridos oyentes, es momento de enviar el mensaje de texto a los familiares y amigos, colocar en el estado de WhatsApp que ya estamos en línea, que ya estamos en vivo. Ya estamos en el programa Entre Líneas y que estamos estudiando el último capítulo del libro de Hebreos, capítulo 13. Así que vamos a colocar en los estados de WhatsApp, estamos en el último capítulo de Hebreos. Vamos entonces a abrir rápidamente el libro de Hebreos en el capítulo 13 y nos ubicamos en el versículo 1. Y dice lo siguiente: seguid amándolos unos a otros con amor fraternal. Es lo que empieza diciendo nuestro apóstol Pablo en esta mañana. Sigan amándose en el amor fraternal. Sigan amándose en este amor. En los capítulos anteriores vemos cómo Pablo nos exhortaba, vemos cómo Pablo nos presentaba a Cristo como sacerdote en el único santuario verdadero. Vemos cómo Pablo nos dio la llave para entrar al cielo, reposar de nuestras obras como Dios reposaba de sus obras en el día al final de la creación. Vemos cómo Pablo nos llama la atención a tener fe, no desmayar, mantenernos firmes. Vemos cómo nos dijo en el capítulo 12 que tengamos los ojos puestos en Jesús, porque nosotros nos hemos acercado a la patria celestial. Y hoy nos dice, empezando el capítulo, seguid amándoos o amándose los unos a los otros con amor fraternal, porque esto es todo el significado del Evangelio, el amor fraternal los unos con los otros. Y en otras partes de la Escritura, Pablo dice que incluso en este amor a veces se promueve o surgen las rencillas entre los hermanos, entre la iglesia. Y él entonces dice, tolérense los unos a los otros, tolérense y ámense. Versículo 2 dice, no olvidéis la hospitalidad, que por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Sean hospitalarios. ¿Quiénes hospedaron ángeles sin saberlo? Ahí tenemos el ejemplo de el que estaba en Sodoma, de Lot, el justo Lot, que sin saber hospedó a 2 ángeles en su casa, y eso lo llevó a la salvación de su vida y la salvación de parte de su casa.
Dice el versículo 3, acordaos de los presos, como si estuvieras en cadenas con ellos, y de los maltratados, puesto que vosotros también estáis en el cuerpo. O sea que ellos no son diferentes a nosotros. Nosotros tenemos también que acordarnos de ellos, maltratados, presos, de los que sufren, porque nosotros cuando estemos, mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que compartir las aflicciones de los demás. Tenemos que sobrellevar las cargas los unos con los otros. Eso es el centro del amor, hospitalidad, compartir, acordarnos de ellos, ser servicial. Esas son las últimas palabras del apóstol Pablo. Hermoso, dice el versículo 4, honroso es para todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero Dios juzgará a los fornicarios y también juzgará a los adúlteros. ¿Por qué el apóstol Pablo está diciendo esto? En capítulos anteriores ya nos había hablado un poco que entre el pueblo de Dios no se debe encontrar la fornicación, un pecado muy común que atacaba el apóstol Pablo en sus cartas. Y algo que tampoco la iglesia actualmente está desprovista. Entre la iglesia también, sin importar la religión, sea cual sea, siempre se encuentra involucrada o envuelta por algunos que practican este culto. Así que el apóstol Pablo nos da un consejo. ¿Cuál? El matrimonio. Sea honroso entre todos. Que sea algo santo. Que bueno es el lecho, dice allí, sin mancilla. O sea, como dice en otras partes de la escritura el mismo apóstol Pablo, si alguien se está quemando, amigo o amiga, entonces cásese para que no peque más. En esta oportunidad Pablo nos dice, porque Dios juzgará así a los fornicarios como a los adúlteros. Y a veces nosotros podríamos pensar que es una manera muy común de defender o argumentar sobre este punto que, bueno, como uno a veces tiene una sola pareja y es solo con esa pareja, entonces eso no está mal, sino que es como si ya estuviesen casados. Pero el apóstol Pablo dice que no, eso no es así. Tienen que honrar, dice allí, el matrimonio. Versículo 5 dice el apóstol, manténganse libres del amor al dinero, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Otro consejo puntual del apóstol. Damos las últimas palabras del apóstol Pablo en la carta de los Hebreos, así que él está atacando puntos al azar. Lo que se le va viniendo a la mente, va colocando consejos muy puntuales que nos van a ayudar. El amor primeramente, el matrimonio de segundo lugar, tercer lugar, dice ahí, olvídate del amor al dinero, de tanto trabajar, tanto acumular, como dijo Jesús en una parábola de un hombre que había aglomerado mucho de sus bienes y después dijo, ¿qué haré con mis graneros? ¿Qué haré con tantos bienes que tengo? Y entonces dijo en su corazón, ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar todos mis graneros. Voy a hacer graneros muchísimos más grandes. Y después le diré a mi alma, almas, bástate, siéntate y disfruta de todo el bien que has ganado. Y el Señor decía que el Dios le habló en esa noche al hombre rico y le dijo, necio, hoy vienen a pedir tu vida. Entonces, en vano se afana el hombre, sin saber de quién serán sus posesiones. Porque una vez cuando fallezca, ¿qué pasará? Nadie sabe qué pasará con tantas posesiones que se ha empeñado en conseguir. Recuerdo a una oportunidad sobre una experiencia donde un padre de familia, esto es algo en la vida real, se ha enfocado en trabajar tanto y ganó haciendas, ganados, tenía terrenos, no le faltaba nada. Pero al morir el padre de familia,
la herencia se repartió entre los hijos. Y obviamente los hijos no siguieron el mismo trabajo de su padre, así que todos vendieron las haciendas, los ganados, vendieron todo, y el dinero se lo comieron. Entonces, ¿dónde quedó la herencia de aquel hombre? ¿Ves? Por eso es que dice la Escritura, en vano trabaja tanto el hombre, porque él no sabe qué va a pasar con sus bienes después que él muera. Fíjense que en este caso los hijos vendieron todos los bienes y todo el imperio que le había hecho, por decirlo de alguna manera, ya no existe. Por eso que dice Pablo, manténganse libres del amor al dinero, porque Él dijo, o sea, el Señor dijo, yo nunca te voy a desamparar, así que ni te dejaré. Así que nosotros podemos estar confiados, nos dice el apóstol, que en las necesidades que tengamos, no tenemos por qué formar tan grandes riquezas, ni enfocarnos en eso, sino más bien en nuestra salvación. Tengamos lo necesario, con lo que podamos ayudar, porque Dios se va a encargar realmente en todas esas situaciones de suplir nuestras necesidades. Versículo 6 dice lo siguiente: de manera que podamos decir confiados, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, como en el verso anterior Pablo había dicho, el Señor dijo, y eso aparece en Deuteronomio 31:6, yo nunca te dejaré, yo nunca te desampararé, de tal manera que tú veas la gloria de Dios. Fíjate esto, no te enfoques tanto en las riquezas y en las posesiones, porque si no te enfocas tanto en ellas, vas a confiar más en Dios y vas a ver la ayuda de Dios en las necesidades que tengas. De manera que ahora podrás decir, versículo 6, el Señor es mi ayudador, no temeré entonces todo lo que me pueda hacer el hombre. Dice el versículo 7, acordaos de vuestros dirigentes que os hablan la palabra de Dios, considerad el resultado de su vida e imitad su fe. Nos está haciendo un llamado de atención aquí al apóstol Pablo. Y esto es algo muy común dentro de las iglesias. A veces los hermanos creen que pueden dirigir mejor la iglesia. A veces creen que las cosas se pueden hacer de esta manera o de aquella manera y tendemos a denigrar lo que es el liderazgo que Dios tiene en los dirigentes de la iglesia. Hay un escrito que leí en un libro de nuestra iglesia, creo que es el libro Mensajes Selectos. Y en este libro dice que a veces nosotros como cristianos cometemos los errores de criticar mucho la forma de evangelismo, la forma de actuar, la forma de proceder que han tomado los dirigentes de iglesia. Pero la escritora dice, pero si a nosotros se nos diera la oportunidad de hacer la labor que hacen los dirigentes, la obra del evangelio quizás no avanzaría más. ¿Ve? Así que debemos tener cuidado en la forma en que nosotros hablamos o menospreciamos al hermano, al dirigente, al que enseña. Más bien dice el apóstol Pablo, acuérdense de los dirigentes, de sus dirigentes que les hablaron la palabra de Dios. No quiere decir que como él me enseñó al inicio, entonces como yo crecí un poco en conocimiento, o ahora él ya no es nada para mí. Ya yo lo superé, él es inferior. No, acuérdate, porque gracias a ellos tú conociste la palabra de Dios. Y también dice, consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Claramente está que no se cumple para todos los dirigentes, no podemos imitarlos a todos porque todos tenemos fallas. Y hay algunas fallas que se notan más en unos que en otros, y hay unos que cometen fallas porque el Satanás también está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Pablo dice, oye, mira, no lo menosprecies, ve la fe, ve el resultado que ha tenido el evangelio en su vida, ve el cambio, imita
O sea, imita lo bueno. No te enfoques en lo negativo, imita lo bueno. Y aquí claramente está, si la persona es alguien consagrada completamente al Señor, que trabaja por el Señor, entonces mira lo que ha hecho el Señor, cómo trabaja a través de Él, e imítalo. Y si Él llega a tropezar y caer, amigo, no lo menosprecie, ayúdalo. ¿Por qué? Porque por medio de Él tú conociste la palabra de Dios. En el momento en que tú necesitabas, Él suplió tu necesidad espiritual y ahora es necesario que tú suplas la necesidad de Él. Así, esto es lo que viene entrando en lo principal que dijo el apóstol Pablo, de amarnos los unos a los otros con un amor fraternal, un amor profundo. Estamos de vuelta en la programación de Entre Líneas, estudiando el último mensaje que nos da el apóstol Pablo en la carta de Hebreos. Estamos en el capítulo 13 del libro de Hebreos. Y vamos a leer algunos mensajes que nos están enviando. Les recordamos a las personas que nos escuchan, nuestro número de contacto es el 0412-978-0623. 0412-978-0623. Y en este último día que estamos estudiando Hebreos, estamos solicitando a nuestra audiencia que nos envíen un mensaje de texto o un WhatsApp, o que puedan seguir también nuestra red de Instagram y nos puedan escribir sobre qué carta de Pablo o de alguno de los apóstoles le gustaría que nosotros hablemos. Me gustaría tratar algo del Nuevo Testamento. Así que vamos a buscar o pensar una carta corta, una carta que no entienda, que sea difícil de explicar, que hayan cosas que no comprendo, y nos van a escribir al 0412-978-0623. Y según lo que nos pidan, entonces vamos a hacer nuestra nueva temporada para estudiar ese libro en específico. Tenemos aquí un mensaje de texto del hermano Alexander Maldonado de Las Rosas. Dice: feliz día, mi hermano Miguel, Dios lo bendiga, saludos. Sería bueno estudiar primera y segunda de Pedro. Me gusta ya que menciona la segunda venida de Cristo, el evento más esperado de todos los que lo amamos, los que amamos a Dios. Bueno, ya tenemos nuestra primera solicitud. El hermano Alexander ha solicitado primera y segunda de Pedro. Y yo les voy a comentar algo. Estas cartas son tremendas. Pedro no escribió mucho, pero las dos carticas que escribió ya tienen suficiente material para hablar bastante, de mucha profundidad espiritual. Aunque las cartas son súper cortas, pero como dicen por ahí, son una pastillita. También tenemos al hermano Diego Semeco, que nos está escribiendo. Tenemos acá que está enviando saludos, así que está en sintonía. También a Marjorie Ferrer, que se ve escribiendo en el chat. Vamos a ver qué nos dice Marjorie Ferrer. Ella dice que podríamos continuar con el libro de Santiago. Tenemos una segunda propuesta, libro de Santiago. Vamos a ver que nos siguen escribiendo nuestros oyentes qué carta podríamos estudiar en la nueva serie de Entre Líneas, que obviamente continuaremos la semana que viene, el domingo a la misma hora y por el mismo dial. También saludamos a la hermana Vita González, que está en sintonía. Y tenemos acá un mensaje de texto. La hermana Pía está sintonizando. Vamos a ver qué dice nuestra hermana Pía, fiel oyente. Tenemos que imitar a los dirigentes, pero que sea conforme a la palabra. Buen día, hermano Miguel. Hermana Pía. Claro que sí, conforme a la palabra. Tenemos por acá también otro mensaje del hermano Héctor de Guarenas, que nos está saludando. ¿Qué capítulo estamos estudiando y versículo? Bueno, hermano Héctor, estamos en el capítulo 13 de Hebreos y estamos específicamente ahorita por el versículo 8.
13, versículo 8. Y vamos a dar entonces lectura a esta programación. Vamos a seguir estudiando el versículo 8 en adelante. Y el verso 8 nos dicen palabras importantes, palabras que nos dan a entender el carácter de Dios y que siempre han estado en toda la Biblia trazadas como sempiternas. ¿Qué quiere decir sempiternas? Una vez establecida es imposible que cambie o que se abrogue o que sea eliminado. Dice el versículo 8 de Hebreos capítulo 13, Jesucristo es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo de siempre. Esto me hace acordar cuando los dos ángeles se aparecieron ante los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo. Ellos le decían a los discípulos en el libro de Hechos capítulo 1, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que han visto subir al cielo, así mismo vendrá. Fíjense que los ángeles no dijeron Jesús que han visto, no, este mismo Jesús, dijeron ellos. Cuando dicen este mismo Jesús, es que el Jesús que vendrá a buscar a su pueblo en las nubes de los cielos, no va a ser un Jesús diferente, va a ser el mismo que ellos siempre conocieron, el que ellos siempre han tratado. Y eso nos dice la Escritura, porque Dios no cambia, Dios es invariante. El hombre cambia, pero Dios jamás cambiará. Y Pablo dijo una verdad absoluta. Hebreos 13:10, Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él nunca cambiará. Versículo 9 dice, no os dejéis llevar por doctrinas diversas y extrañas. Es bueno afirmar el corazón en la gracia, no en comidas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. ¿Qué estaba pasando acá? Lo que ya habíamos hablado bastante en el estudio de todos los capítulos, que hermanos de la cultura judía, de la religión judía, que se estaban convirtiendo al cristianismo, estaban volviendo a promocionar la necesidad de los sacrificios y ofrendas. Y Pablo le dice, mire, no se dejen llevar por este tipo de doctrinas diversas, extrañas, de ritos y ceremonias que Cristo puso fin con su muerte, que lo representaban a Él porque eran simbólicas, como ya hemos estudiado. Así que bueno es afirmar el corazón en la verdad. Y nosotros aplicando esto a nuestros días, bueno realmente, como dice Pablo, es permanecer en la verdad. A veces nosotros decimos, tengo una nueva luz, y la nueva luz no es más que un concepto personal, un concepto que realmente no proviene de Dios y que está contradiciendo muchas verdades bíblicas. Por eso es que es bueno, como dice Pablo en el capítulo 2, en los primeros versículos, tengamos más diligencia en las cosas que hemos escuchado, que hemos aprendido, no sea que nos deslicemos, no sea que caigamos, que nos desviemos, porque también dijo Pablo en el mismo capítulo 2, porque si toda transgresión recibió un justo castigo, si toda palabra dicha por los ángeles tuvo su justa retribución de parte de Dios, ¿cómo vamos a escapar nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que, mis queridos oyentes, bueno es afirmar el corazón en la verdad, no en teorías, no en argumentos, no en filosofía, no en personas que hablan bonito, sino lo que diga la palabra de Dios en verdad, guste o no nos guste. Porque a veces, como no me gusta esta creencia, no me gusta este mensaje de la Biblia, entonces no, eso está abolido, porque no me gusta. O no, yo creo que eso no debe ser así. No, ayer estamos viendo algo importante en la sociedad de jóvenes sobre los tóxicos. Y un mensaje muy importante de allí decía, el problema no es tuyo, el problema es de él. O sea, el problema no es la Biblia, ni el mensaje de la Biblia. El problema somos nosotros, que no queremos aceptar lo que la Biblia dice y buscamos teoría que pueda satisfacer o poner un pañito de agua tibia en nuestra herida. Pero cuando venga el Señor, cuando venga el Cristo, que es el mismo de ayer, hoy y de siempre, ¿qué le vamos a decir?
¿qué vamos a hacer? Ahí ya no se valen pañitos de agua tibia, ahí se vale es si creíste en mí o si no creíste en mis palabras. Por eso Jesús dijo, permanezcan mis palabras en ustedes, sea guste o no te guste, que permanezcan en ustedes porque yo he hablado la verdad. Seguimos entonces con el versículo 9. Tenemos, dice Pablo, tenemos un altar el cual no tienen derecho de comer los que sirven al santuario. Él se está refiriendo al santuario literal, a los que levitas y sacerdotes que no aceptaron a Cristo, que seguían con el sistema de ofrendas y sacrificios. Pablo decía, nosotros ya no tenemos nada que ver con ese altar. Nosotros tenemos un altar diferente, que es el altar de Cristo, el trono de su gracia, el cual no va a participar persona que busca una justificación o una salvación por el sistema ceremonial de sacrificios y ofrendas, no. El que quiere buscar salvación por obras no puede participar del altar de Cristo. Tiene que ser solamente mediante la fe que recibimos su gracia. Dice el versículo 11, dice, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es introducida en el santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado, son quemados afuera del campamento. Verso 12 dice, por eso también Jesús padeció fuera de la puerta, para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Habían ceremonias especiales donde acontecía esto. Y eso estaba representando a Cristo Jesús, que iba a morir fuera de la ciudad, fuera de Jerusalén, en un monte llamado Gólgota, que significa la calavera. Si en el rito normal ese rito santificaba a los que estaban cerca del altar, a los que venían a participar en él, a los que venían a cumplir el rito, ¿cuánto más entonces la sangre de Jesús no nos va a santificar a nosotros? Porque Jesús, dice Pablo, también murió fuera del altar, también murió fuera de la ciudad, y allí Él nos santifica mediante su propia sangre. Versículo 13 dice, salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Llevamos entonces nosotros el sacrificio de Cristo en nuestra vida. Salgamos, dice Pablo, abandonemos todo aquello que nos está estorbando. Salgamos de la ciudad, salgamos de todo aquello que está distrayendo mi mente. Vayamos a la cruz, vayamos al Gólgota donde estaba Cristo, vayamos a verlo para que su sangre limpie nuestros pecados. Dijo el Señor Jesús que se cumpliría como dijo Moisés, si el Hijo del Hombre es levantado como Moisés levantó a la serpiente, dice allí que muchos lo mirarán a Él y serán salvos. Así que debemos mirar a Cristo, salir y ver a Cristo. Versículo 14 dice, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Hay una ciudad que está por venir. ¿Cómo se llama? La Santa Ciudad Jerusalén. La Santa Ciudad Jerusalén. Los invito a escuchar la programación de Cada Casa Una Iglesia de los sábados a partir de las 9, donde estamos próximos a tocar esa ciudad, el misterio profético de la ciudad que está por venir, la Santa Jerusalén. Así que no te lo puedes perder. Estás invitado a escuchar. Pero Pablo dice que nosotros no somos originarios de este mundo. No pertenecemos acá. No hay gobierno, no hay patria, no hay nada para nosotros acá. Nosotros estamos esperando, como los héroes de la fe, una ciudad futura. Una ciudad que va a descender del cielo. Dice el libro de Apocalipsis capítulo 20 y 21 que la Santa Ciudad Jerusalén, la morada del Dios eterno, descenderá del cielo y se posará sobre esta tierra, y nosotros tendremos el derecho de morar en ella. Así que, si es nuestro deseo vivir allí, tener una casita en esa ciudad santa, tenemos, como dice Pablo, salir de todo esto que nos está distrayendo e ir a Cristo,
No tenemos patria en esta tierra, pero sí tenemos una patria por venir. Recordamos a los que nos están escuchando que nos pueden escribir siempre al 0412-978-0623 y estamos buscando cuál será nuestro siguiente libro de estudio a partir de la semana que viene. ¿Cuál será este libro? Solamente ustedes lo saben. Ya tenemos sugerencias. Tenemos Primera y Segunda de Pedro y también tenemos el libro de Santiago. Vamos a ver cuál sugerencia adicional se agrega a estas sugerencias que nos han hecho para determinar qué vamos a estudiar. Así que les recomiendo que sean libros del Nuevo Testamento cortos, que podamos trazarlo de manera rápida y que tengan mensajes precisos, a veces difíciles de entender. Fíjense que el libro de Gálatas también es un libro bastante llamativo y controversial. Sería bueno también determinar cómo habla, se expresa y lo que quiere decir el apóstol. Así que esperamos su mensaje o su WhatsApp al respecto. Versículo 15 dice: así, por medio de Jesús, ofrezcamos siempre a Dios sacrificios de alabanza, a saber, frutos de labios que confiesen su nombre. Esto me gusta. Por medio de Jesús. ¿Por qué razón? Porque nosotros no tenemos mérito alguno. Cuando nosotros oramos a Dios, siempre tenemos que orar por medio de los méritos de Cristo, porque no tenemos ningún mérito. No tenemos manera de cómo justificarnos ante Dios. Por eso es que está Cristo, que Él es nuestra justificación y la única solución. Sacrifiquemos entonces nuestros propios cuerpos, nuestro ser entero en alabanza a Dios. O sea, cuando Él dice que nosotros nos ofrezcamos como sacrificio, que sea sacrificio de alabanza, es que nuestro completo ser, el cabrito en el sistema del santuario terrenal, cuando se ofrecía en holocausto, el sacrificio tenía que ser consumido por completo. Así que nos demanda a nosotros una entrega total para alabar a Dios. Una entrega completa, no a medias, completa, por medio del sacrificio de Jesús, y que en nosotros se halla entonces frutos de labios que confiesen su nombre, que confiesen a Dios y a su Cristo. Es algo inevitable que la persona, cuando siente ese llamado de Dios, ese primer amor, esa pasión por el Evangelio, no puede callar, tiene que hablar y transmitir lo que Dios coloca en su corazón y lo que él puede vivir en el Evangelio. Versículo 16, y con este vamos a nuestra segunda pausa musical, donde vamos a escuchar el himno 362. Así que vamos a leer el verso 16, que dice: no os olvidéis de hacer el bien y de ayudarnos mutuamente, porque tales sacrificios agradan a Dios. No solamente palabras, sino también obras, mis queridos oyentes. Porque como dice Santiago dice que la fe, únicamente la fe no puede salvar al ser humano, porque la fe tiene que ir acompañada por obras. O sea, la fe expresada en palabras no puede salvar al hombre. Debemos, con nuestros actos, con nuestras acciones, debemos confirmar la fe que hay en nosotros. Así que nuestra fe nos tiene que llevar a lograr. Por eso que dice Pablo, y concuerda con el apóstol Santiago, con el Santiago que fue el hermano del Señor, dice que ofrezcamos sacrificios en palabras que confiesen el nombre de Dios y Cristo, pero no olviden también ayudarnos mutuamente, porque tales sacrificios son los que agradan a Dios, palabras y obras. Estamos de vuelta en la parte final de esta mañana de Entre Líneas. Finalmente estamos llegando, nos quedan solamente unos pocos versos para terminar la epístola favorita de Miguel Rivas.
la epístola de los Hebreos. Así que ya estamos próximos a terminar y tenemos algunos mensajes de texto. Los hermanos están ahí activos con la solicitud del nuevo libro de estudio. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Tenemos en nuestra mensajería de WhatsApp a la hermana Rita González. Ella dice aquí que vota por estudiar las epístolas del apóstol Pedro, primera y segunda. Claro, como son tan pero tan cortas, se pueden estudiar las dos consecutivamente. Estudiando las dos cartas no llegan ni siquiera a la tercera parte de lo que fue la epístola de Hebreos. También tenemos en la mensajería de texto la hermana Pía. La hermana Pía dice: lástima que haya llegado al final. Bueno, hermana, no es cosa de lamentarse, porque como dicen por ahí, esto pica y se extiende. Todavía hay mucha palabra del Señor por estudiar. Así que ella nos dice por acá que le gustaría el estudio del libro de Gálatas. Hermana Pía. Ok, ya tenemos una votación por el libro de Gálatas. Tenemos 2 por las epístolas de Pedro. La familia de Roberto, Marcano, Carmela, ellos están aquí sintonizando también. Y el hermano Héctor de Guarenas nos dice por acá lo siguiente. Dice: hermano, primera y segunda de Pedro, la segunda venida de Cristo. Estas cartas encierran este misterio de la venida de Jesús. Así que ya tenemos como 3 hermanos solicitando el estudio de primera y segunda de Pedro. Casualmente estas epístolas me gustan bastante y les confieso que hasta había pensado en continuar con estas epístolas. Así que también nos dice Marjorie Ferrer por acá que nosotros tenemos las grabaciones de todos estos programas, que sería bueno montarlas en YouTube para que puedan ir repasando lo que hemos estudiado. Y sí, en YouTube, nuestro canal de YouTube viene 103.3 FM. Ahí hemos cargado algunas programaciones. También tenemos proyectado cargar las siguientes programaciones. Y no solamente en audio, sino que ahora vamos a tratar de hacerlo también en video, para que usted pueda conocer el elenco, pueda conocer la emisora, pueda participar más de una manera más amena, pueda sentirse más identificada, porque no es lo mismo escuchar audio que escuchar y ver. Así que próximamente en YouTube, nuestro canal viene 103.3 FM, vamos a estar realizando estas nuevas actualizaciones de la emisora. Así que continuamos con el estudio final del libro de Hebreos. Quedamos en el versículo 17. En esta última sección vamos a trazar del versículo 17 al 25. Dice lo siguiente, el verso 17: obedeced a vuestros dirigentes, sujétense a ellos, porque ellos velan por vosotros, como quienes han de dar cuenta, para que su obra sea con alegría y no fingimiento, porque esto no os será útil. Así que el mensaje es uno: obedezcan a los dirigentes, a los pastores, a los ancianos. ¿Por qué razón? Porque ellos están velando por nosotros. Ellos están velando para que nosotros realmente alcancemos la vida eterna. Y esto se ve cuando uno conoce más a fondo a los pastores, que se hace amigos de ellos. Realmente ellos tienen un sentimiento de que usted permanezca firme en la verdad hasta la venida de Cristo. Allí dice para que nosotros debemos obedecerlos, para que ellos también no actúen después con fingimiento, o sea, con una obligación. Somos como que el que siempre le ocasiona problemas y ellos están como obligados a seguir. No, eso no es lo que quiere Pablo, porque eso dice terminando que no les será útil. Ahí donde entra el amor, tienen que ser todos como resguardándonos los unos a los otros, uno velando por el otro. Verso 18 dice: orad por nosotros, pues, y confirmad que, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirlos bien a todos. Fíjense que Pablo era uno de los dirigentes y él dice en el verso 17:
obedezcan a vuestros dirigentes. Y después en el 18, él se mete en el grupo de los dirigentes y dice, oren por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia y deseamos conducirlos en bien en todo. O sea, confiamos que yo estoy trabajando de una manera recta ante los ojos de Dios para la salvación de ustedes. Confíen que nosotros queremos dirigirlos a la verdad, porque la salvación de sus almas es nuestro trabajo también, es nuestra preocupación. Eso es lo que dice Pablo. Dice verso 19, y más, les ruego que lo hagáis así para que yo sea restituido más pronto. O sea, les sea restituido a ustedes. Pueda visitarlos, pueda estar con ustedes, porque Pablo era un gran misionero. Y él dijo, oren, oren. Quizás alguno de estos días yo pueda estar con ustedes un tiempo, pueda visitarlos. Como le dijo a los de Romanos, dijo el apóstol Pablo que oren, porque él tenía el deseo de visitarlos también en algún momento. Aquí la hermana Chela nos escribió un mensaje de texto y nos dice que le gustaría que estudiemos el libro de de Romanos, porque tiene cosas difíciles de entender. Y si supieran que Romanos es demasiado sencillo, es más difícil entender Hebreos que Romanos en términos generales. Solamente tienen que descubrir bien cuál es el punto principal de la carta, cuál es el problema, la idea principal y cuál es el problema, y se entiende. Pero vamos a ver cómo vamos a hacer, qué va a ser nuestra nueva serie de estudio en Entre Líneas. Así que lo vamos a dejar ahí en incógnita hasta el siguiente programa. Versículo 20 dice, y el Dios de paz, que por la sangre del pacto eterno, un pacto que nunca caducará, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, os haga actos en toda buena obra. Vamos a verlo hasta allí. Dice el versículo 20 que el gran Dios de paz, que tiene poder por el pacto eterno, o sea, por la promesa que se confirmó en Cristo Jesús resucitando de los muertos, un pacto que fue dado a Adán, fue dado a Eva, confirmado a Abraham, después establecido más palpable cuando nació Cristo y se confirmó con su muerte. El Dios, por ese pacto que tantos años ha trabajado y ha estado en vigencia, dice Él nos haga actos para buena obra. No viene de nosotros, viene de Dios. Todo el querer y el hacer, dice la Escritura, en lo bueno, proviene no del hombre, proviene de Dios, porque Él trabaja constantemente e incesantemente en nuestros corazones. Y sigue diciendo el verso 21, os haga actos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, o sea, para que hagan su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable ante Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, para que Dios pueda hacer en nosotros lo que Él quiere, pueda hacer esa transformación, que nosotros podamos hacer las obras que Él nos ha mandado, por medio de Jesús, o sea, por medio de la gracia del sacrificio de Cristo. Y a Cristo Jesús sean la gloria y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice el verso 22, les ruego, hermanos, que aceptéis mi palabra de exhortación, porque os he escrito brevemente. Demasiadas cosas tiene que decir el apóstol Pablo. Hizo una pequeña pastillita y se la envió en una carta a los hebreos, y después termina diciendo, oren para que yo les sea restituido, porque tenía que decirles más cosas a los hebreos, más instrucciones. Ahí vemos realmente el trabajo de un dirigente de la iglesia, de un líder que se enfocaba y se daba todo de sí
para que el pueblo que estaba con él escuchara la voz de Dios y que pudiese arrepentir y tener la salvación de sus almas. Dice el versículo 23, sabed que nuestro hermano Timoteo está en libertad. Con él, si viene, pronto os iré a ver. O sea que Timoteo había estado preso por la palabra de Dios, un muchacho, un jovencito. Pero cuando lo dejaron suelto, Pablo dice, si Timoteo viene a donde estoy yo, pronto iré con él a donde están ustedes. ¿Ven cómo la carta de Pablo se está complementando sola? Anteriormente había dicho, oren para que yo les sea restituido. Y ahora nos dice el apóstol Pablo, le he escrito brevemente, pero tengo muchas cosas que decirles. Quisieras decírselas cuando esté allá. Y después dice, cuando suelte a Timoteo, ya lo soltaron. Cuando venga donde yo estoy, yo iré con ustedes. Pero no iré solo, iré con Timoteo. Dice el versículo 24, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia también los saludan. La gracia sea con todos ustedes. Amén. Y así termina la carta de Hebreos. El apóstol Pablo en 13 capítulos grandiosos, maravillosos, nos ha exhortado, nos ha enseñado, nos ha instruido y nos ha unido más y nos ha acercado más a Dios. Ahora nosotros no somos los mismos que cuando iniciamos a estudiar la carta de los Hebreos, para nada. Somos personas que ahora conocen un poco más las Escrituras y que tienen más claro el conocimiento de la verdad. Conocemos más la voluntad de nuestro Dios y tenemos claro ahora que tenemos una misión. Tenemos que ver el santuario celestial. Tenemos que santificarnos por medio de Cristo y el Espíritu Santo, porque sin la santidad, dijo Pablo, nadie verá al Señor. Tenemos también que atender las cosas que hemos escuchado y oído, porque muchos con tantos años en la iglesia todavía no están capacitados para enseñar ni ser maestros. Dijo Pablo, debería darles vergüenza, prácticamente lo que dijo Pablo, porque en vez de ser maestros tienen todavía necesidad que se les enseñe las cosas elementales y básicas del evangelio. ¿Cómo puede ser posible? Pues ya no somos los mismos. Dice Pablo que tenemos que tener la fe y no ser como el pueblo de Israel, que ellos vieron las maravillas del Señor, milagros que nadie ha visto en la tierra. Sin embargo, no les sirvió de nada ver tantos milagros por no tener fe en aquel que hacía los milagros en medio del pueblo. Así que tengamos fe y no olvidemos esa maravillosa enseñanza de Pablo que nos dijo en el libro de Hebreos capítulo 4. Si queremos entrar en la patria celestial, en esa Canaán celestial que vendrá del cielo, en la única patria que está para nosotros, cuyo constructor y arquitecto es Dios, debemos reposar de nuestras obras como Dios reposó de las suyas. Y dijo Pablo, porque en cierto lugar se dijo así, y reposó Dios el día séptimo de las obras que había hecho en la creación. De esta manera llegamos al final del estudio del libro de Hebreos. Ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes en esta mañana y haber compartido el estudio de toda esta maravillosa carta. Así que esperamos el mensaje de texto o el WhatsApp al 0412-978-0623 con un único propósito. ¿Cuál? Decir cuál va a ser la nueva carta que vamos a estudiar o el nuevo evangelio que estudiaremos en el próximo programa de Entre Líneas. Así que el Señor pueda bendecirte y pueda acompañarte en todo momento. Que la paz de Dios siempre nos acompañe. Que Dios te bendiga.